está en este lugar. El Señor está en este lugar. Conmigo digo, el Señor está en este lugar. Vamos, díselo. El Señor está en este. ¿Para qué está aquí, digo? Para sanar, para cuidar, para vivir. Bien, esta predicación, no sé si me la puedes poner ahí como imagen. Esto el Señor nos ha hablado durante la semana a raíz de este campamento que regresamos, como que el Espíritu Santo refrescó mi mente. Y esta predicación se llama Una sola identidad. ¿Cuántas identidades? Una identidad es la que nos une. Y mire, ahora que empezaron ayer los famosos Juegos Olímpicos, tanta variedad de género, la verdad es que mi esposa me mostraba algunos pequeños cachos de la apertura de los Juegos Olímpicos. Hermanos, ya no sabemos si es el Cirque du Soleil, no sabemos qué rollo, pero ha habido tanta identidad falsa por ahí, por las calles. Pero hoy vamos a hablar de esta única identidad, una sola identidad que Dios ha dado a la iglesia. Y yo quiero que ponga mucha atención porque esta palabra es para muchos de los cuales han estado en este proceso de emprender un negocio, ya están en el caminar, algunos están esperando, unos no conocen todavía su tiempo, pero hoy es el tiempo de afirmarnos en el Señor, amén. Bien, algo que tú y yo tenemos que entender es que Dios, como soberano, como omnisciente, omnipotente, ¿cuántos saben que Dios es Padre? Y Dios tiene planes largos. Y lógicamente esos planes largos son para ti, para tus generaciones. Tiene planes a plazos tanto cortos y largos. Y me recuerda mucho la historia en Lucas del hijo pródigo, donde yo creo que el papá amaba a los dos hijos. Yo creo que hay veces que decimos que uno es más consentido que otro, pero yo creo que no, es una diferencia, cuestión de cómo afinar. No se afina igual una moto que un carro o una camioneta. Pero nosotros amamos a los hijos. ¿Cuántos aman a sus hijos? Levante su mano. Yo amo a mis hijos. Y Dios tiene planes grandes para ellos. Pero algo que Dios tiene que hacer, que se ha perdido en esta generación, la verdad, hermanos, de verdad es que se ha perdido mucho la pasión por Cristo. Hemos escuchado cada año ahí en la época de Semana Santa y en Iztapalapa que la gente celebra la pasión, ¿no? La pasión porque se va ahí a solear, se va a caminar, se va a vivir esas representaciones de nuestro Señor Jesucristo de hace 2000 años, pero la pasión es mucho más que eso. Tú tienes una identidad que Dios te ha dado desde antes de la fundación del mundo. Hay un género que Dios te puso, solamente existe eso. Cuando algún paleontólogo analiza algún tipo de cadáver, no, todos los cadáveres, se examinan conforme a una prueba de ADN y se identifica si es mujer, si es hombre, de qué época fue. Esa es una identidad mujer, hombre, pero hay algo más allá. Dice la palabra que Dios nos predestinó para ser llamados hijos. Y Dios va a perfeccionar en estos tiempos, fíjese bien lo que le voy a decir, en el 2024 y de aquí en adelante, Dios va a perfeccionar tu pasión por Él. ¿Cuántos dicen amén por eso? Que esa pasión no se apague, que ese fuego se mantenga firme, porque lo importante no es si has caído una o dos veces, sino es mantenerte siempre en la pasión de Cristo, amén. Y yo quiero hablarte de este personaje del cual hoy tú puedes ver ahí, que tiene ahí dos identidades, y que hoy muchos están así. No saben si tienen la identidad del lado derecho o si tienen la identidad del lado izquierdo, pero el mundo nos ha hecho vivir bajo un caos, bajo una dificultad para tomar decisiones, bajo diferentes obstáculos. Y yo quiero hablarte de un varón que nace en una época difícil. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Éxodo, por favor. Yo creo que así como nació este varón en una época difícil, hoy nosotros estamos viviendo una época muy difícil.
algo que no se vivía en los 70s, en los 60s, en los 50s, en los 80s, ni siquiera en el 2000. Pero este varón nace en una época difícil, nace en una época de esclavitud, y esto es tradicionalmente en el año 1400 antes de Cristo. Dice la palabra en Éxodo 1:8: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, fíjense el temor que tiene el mundo de los hijos de Dios, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. El mundo tiene miedo de que los hijos de Dios se multipliquen. Por eso es que quieren traer una doble identidad, una doble moral, una doble relación. Porque el mundo tiene miedo que los hijos de Dios se multipliquen. Nos han querido estancar como una religión más. Nos han querido tener ahí como una parte donde, bueno, pues eres cristiano, católico, mormón, masón, lo que sea. Pero dice la palabra de Dios que empezó una situación difícil. Y dice la palabra ahí en el 12: pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Y crecía de manera que los egipcios tenían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. ¿Cómo los hicieron servir? Hermano, mire, si usted no tiene pasión por Cristo, va a ser muy fácil que usted se quiebre. Porque el mundo no te va a tratar con suavidad. Escúcheme, el mundo está preparando dureza. Y si el mundo no se tienta el corazón para ya literal darte toda esta información torcida, usted tiene que tener pasión por Cristo. Y dice la palabra aquí: y amargaron su vida con dura servidumbre. ¿Recuerda cuánto tiempo estuvieron esclavizados? 400 años. Y terminaron haciendo barro y ladrillo en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Fíjese lo que dice el 15. Y habló el rey de Egipto a las parteras hebreas de esa época, de las cuales una se llamaba, fíjese qué raro se llamaba su nombre, Cifra, y otra Fua. De ahí sale el Fua. Y les dijo, 16: cuando asistéis a las hebreas en sus partos, mire un decreto del primer imperio más importante, el imperio egipcio, un decreto del faraón. Dijo: cuando ustedes vayan a asistir los partos y vean en el sexo, fíjense aquí, veáis el sexo, solamente dos sexos. Aquí no hablaba de los, no sé cuántos hoy hay, transexuales, bisexuales. Cuando veas el sexo, si es hijo, si es varón, había un decreto que tenía que decir que lo tenías que matar. Y si es hija, si es mujer, dale chance que viva, no hay tanto peligro por las mujeres. Pero las parteras temieron, fíjense, antes del faraón temieron a Dios. Y no hicieron como le mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Pero mire qué inteligentes fueron estas mujeres, las excusas que dieron. De aquí sale la famosa de ¿es panza normal? Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: a ver, vengan para acá. ¿Por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron al faraón: bueno, es que porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son un poquito gorditas, son robustas. Y dan a luz antes de que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, dice aquí la palabra, él prosperó a su familia. En el 22 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija, dice aquí, preservar la vida. Moisés nace en un parteaguas, iglesia. Mire, 400 años de esclavitud. 400 años. Yo le imagino unas 4, 5, 6 generaciones. Y había un decreto de muerte en esa época del primer imperio egipcio. Y en esa época de muerte nace Moisés.
hoy están naciendo, o tú eres parte de una generación donde el mundo quiere esclavizarnos a la ideología de ellos. Y lo que más me llama la atención es que la generación pasada había conocido a José y a las generaciones de Abraham, de Isaac. Y había una familia que, así como Daniel propuso en su corazón porque sus papás le enseñaron a buscar de Dios, había un matrimonio en el cual habían meditado y sabían que había un Dios que había hecho milagros, pero que durante 400 años no había pasado absolutamente nada. Día y noche había servidumbre. Y entonces ellos deciden desafiar, escúcheme bien, desafiar un decreto, no de una alcaldía, no de un pueblo, de una nación completa. Qué difícil es decir, voy a ir en contra aún de lo que el gobierno quiere imponer. Porque escúcheme bien, no estamos muy lejos de que en algún momento van a prohibir la palabra de Dios. Va a ser una amenaza para el mundo. ¿Y qué vas a hacer tú? Bueno, pues yo lo voy a traer en mi aplicación, mi hermano. Tenemos que tener convicción. Y dice entonces la palabra que ellos como padres analizan y dicen, bueno, están matando a los niños. El bebé está pequeño, vamos a tratar de esconderlo, pero usted sabe bien que un bebé de 0 meses a 12 y más si le das leche, crecen en infinitum. El niño al mes empezó a crecer y lógicamente un niño pues empieza a llorar. Los vecinos empiezan a escuchar, hay un niño, chequen si es niña, que viva, si es niño, que lo maten, porque las parteras dijeron que no podían porque las mujeres estaban muy gordas. Escúcheme bien, eran esclavos, estaban delgados. Pero Dios era soberano en esa época, a pesar de la esclavitud. A pesar de que hoy vemos que Dios quizá no está aparentemente obrando, Dios está avivando el fuego. Por eso yo quiero decirles que hoy en día Dios quiere perfeccionar su pasión por Él. Lo escondieron por 3 meses. Y al ver que el niño crecía, dijeron, ¿qué vamos a hacer? Bueno, de ahí viene el invento donde ellos empezaron a tejer ahí con hierbas y hacen la famosa cuna de Moisés. Y entonces dicen, no, yo no tengo el valor. A ver marido, ¿tú tienes el valor para aventar a tu hijo al río? Es que si no aventamos a nuestro hijo al río, nos van a matar. Bueno, ¿qué podemos perder? Sabemos que si Dios nos ha mantenido aún sobre esclavitud, yo sé que para mis hijos viene algo mejor. Hay veces que como padres decimos, Señor, me preocupa porque yo no sé qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos. Pero si tú como padre te mantienes en la pasión por Cristo, escúcheme bien, para nuestros hijos viene un avivamiento tremendo por medio del Espíritu Santo. ¿Usted lo cree? Así que dice la palabra de Dios, mire, vaya conmigo ahí. Y este varón dice en el 2:2 que un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una de las hijas de Leví, a la que concibió a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido por 3 meses, diga conmigo, por 3 meses. Pero no pudo ocultarlo más, así que tomó ahí las hojas y lo mandó, dice en el 8, y la hija del faraón, dice ahí que veía, y cuando, dice en el 6, dice, y cuando la abrió vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo de los niños de los hebreos, es este. Entonces su hermana, fíjese, la hermana de esta mujer, dijo a la hija de Faraón, iré a llamarte a una nodriza, gracias, de las hebreas, para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió, ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño. Póngale pausa ahí. Vea la soberanía de Dios. Cuando tú tienes pasión por Dios, Dios se encarga de lo demás. Dice que manda al niño y empieza a llorar. Y la hija del faraón dice, ay, ternurita. Y luego llega la hermana y dice, ¿qué quieres que te consiga una mujer que le dé pecho? Ni siquiera, escúchame, ni siquiera la deja pensar. Y le dice ya, bueno. Y va y le habla a su mamá de Moy. ¿Qué crees? Por haber tenido esa pasión por Dios, hoy tienes una recompensa. Hoy no solamente vas a criar a tu hijo, escúcheme bien, te van a pagar por criar a tu hijo. ¿Sí me estás siguiendo, iglesia?
Cuando tú tienes pasión por Dios, buscas su reino y su justicia, ¿qué dice la palabra? Todas las cosas, todas vienen por añadidura. Todas. Pero aquí se necesita pasión, iglesia. Aquí si no hay pasión, mire, los que van a los Juegos Olímpicos es porque día y noche se apasionaron por el deporte. Aquí no es el que dijo, pues voy a enseñar y chicle y pega. Vergüenza para México, descalificaron a un nadador porque hizo trampa. Es de los mexicanos. ¿Me está siguiendo? Pero dice la palabra que entonces la bendición, dice aquí en el 9, a la cual le dijo a la hija de Faraón, lleva a este niño y críamelo. ¿Y qué le dijo? Yo te voy a pagar. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Dijo, pues imagínese. Dijo, iba mi hijo a morir. Pero yo dije, voy a desafiar aún una autoridad que iba en contra de la voluntad de Dios. Y dice la palabra en el 10, y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Escúcheme bien, Dios tenía un plan perfecto. ¿Cómo se llama la predicación de hoy? Una sola identidad. Moisés era hebreo, pero empezó a criarse en la cultura egipcia. Nuestros hijos fueron apartados, predestinados. Dice la palabra en Salmos, David dice, tú hiciste mis entrañas. Mire, Dios nos formó en la pancita de mamá, te entretejió los huesos. Así como ve usted un ser humano tan perfecto con los ligamentos, todo, Dios lo hizo a usted a mano. Y dice la palabra que él creció como egipcio. Y cuando alguien crece con doble identidad, porque una parte de él en su corazón decía, bueno, yo siento que soy hebreo, yo siento que pertenezco, porque yo creo que en su momento él veía a su nana, pero su nana pues, sabía que era su mamá. Pero por otra parte, dices, pastor, es que qué difícil, porque hoy los jóvenes dicen, es que yo sé que tengo que alabar a Dios, pero el mundo, mis compañeros de allá de la escuela, saben que soy diferente. Algo te identifica como un hijo de Dios. Oye, ¿y tú por qué no te pones un arete? ¿Y por qué tatuajes? ¿Y por qué no te cambias el género? Algo definía a Moisés. Moisés tuvo este problema. Llegó al punto donde creció como egipcio, y este Moisés tomó decisiones. ¿Y sabe qué decisión tomó? Por una doble identidad, mató a un egipcio. Lo mató. Hizo acciones emocionales. ¿Se acuerdan lo que hemos visto como Saúl, que se alocó y mató a los gabonitas? Este brother hizo algo porque no tenía una identidad. Y entonces dice la palabra que el faraón lo busca para matarlo. Y entonces escúcheme bien, Moisés a los 40 años, mire, yo tengo 41, a los 40 años huye de su país, de su familia y de su propósito. ¿Sabe por qué? Porque había una doble identidad. Era hebreo, pero vivía como egipcio. Iglesia, hoy tú tienes una doble identidad. Vienes los domingos como cristiano y de entre semana como cristianoide. Lo que Dios va a hacer en ti hoy, iglesia, quiero que usted lo anote, porque lo que Dios va a hacer en ti va a ser algo grande, pero va a ser dos cosas importantes. Dios va a hacer algo genuino y permanente. Y para que algo sea genuino y permanente, no es cuestión de un día para otro. Hermano, es un proceso. Algo genuino es algo que es tallado, es como una joya que es preparada, genuino. Hoy los hijos de Dios tenemos que ser genuinos, no tenemos que ser copia barata de los demás. Hoy los jóvenes no tienen identidad, todos se van a lo mismo, al mismo rollo. Pero Dios te hizo único, genuino, y para que esa parte genuina esté intacta, tienes que aprender a permanecer. Genuino y permanente. Ahora, para que tú tengas una identidad, yo solamente en estos tiempos o en estos 30 minutos que me quedan,
te voy a dar 3 cosas por definir como hijo de Dios. 3 cosas importantes que te van a llevar a ser genuino y permanente. ¿Quieres saberlas? Como que no, me siento muy... ¿Quieres saberlas, iglesia? Amén. Número 1, la pregunta que usted tiene que hacerse hoy: ¿quién soy yo? ¿Quién soy? Le preguntábamos a los jóvenes ahora en el campamento: ¿y cómo te hiciste cristiano? Bueno, me enviaron a la iglesia, no sé si me hicieron un llamado, me dieron un diploma, no sé. ¿Quién soy? ¿Quién eres? ¿Cómo te identificas? Moy creció en 2 culturas y por esa confusión no sabía quién es, y locamente mata a un egipcio y escapa. Si tú no sabes quién eres, allá afuera van a definir quién eres tú, y vas a creer más lo que te dice la ideología de género. Si hoy tú no sabes quién eres, hoy hay 2 culturas, así como lo había con Moy, egipcia y hebrea. Hoy hay la cultura del reino y la cultura del mundo. Hijos de Dios, ¿de dónde son? ¿Qué identidad tienen? ¿Son hijos o son del mundo? Aleluya. ¿Sí me estás siguiendo? El hijo pródigo era hijo, pero no se sentía como hijo. O sea, ¿quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Como, es que mi papá, no sé, todos los días ordeñar vaca. Papá, ¿cuándo te mueres? ¿Perdón? Pues dame la herencia. Es que la verdad es que no sé quién soy. Quiero buscar mi identidad allá afuera. No sé, siento que soy emo, pero a la vez soy de arqueto, pero siento que a la vez soy americanista. Y entonces el hijo le dice: papá, dame chance de vivirla, porque aquí no encuentro mi identidad. Pero tú eres mi hijo. No, viejo, sí, pero no. El hijo va, se gasta todo, dice la palabra que se va con prostitutas, una vida de promiscuidad. Es que siento que necesito ser hombre. Este cuate cantante muy guapo y con una mujer muy guapa, Ricky Martin, con esta, ¿cómo se llama esta güera? Rebeca, muy guapa. Pero dijo: tanta niña me hartó, pues ahora quiero niño. Porque no sabía quién era. Pregúntate, iglesia, hoy: ¿quién soy? Primero tienes que identificarte que ante todo eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios porque Dios te predestinó antes de la fundación del mundo. El hijo, cuando se fue, perdió todo y dijo: carajo, voy a volver, y es más, ya ni siquiera me siento hijo. Él había renunciado a la identidad de hijo. Padre, pecado contra el cielo, llámame como a uno de tus jornaleros. Y cuando lo ve el padre, lo abraza y le dice: hijo mío. ¿Hijo? ¿Me volviste a llamar hijo? El hijo estaba contento, me dijo hijo. Siempre te dijo hijo. Lo que pasa es que tú no sabías quién eras. Punto número 2. Porque cuando tú sabes quién eres como hijo de Dios, ahora necesitas la otra parte. Pregúntate, segundo punto: ¿quién es Dios? Ok, sé que soy hijo de Dios. Hay gente que se llama hijo de Dios, pero no conoce al Padre. ¿Quién es Dios? El hijo pródigo conoció la misericordia del padre cuando se apartó de él. El hijo mayor se enojó y le dijo el padre: oye, hijo, es que tú siempre has estado conmigo, todo lo que tengo. No, tú nunca me has dado un cabrito. Bueno, aunque estaba con el padre, nunca se sintió hijo. ¿Por qué no se sintió hijo? Porque no sabía quién era el padre. Pregúntate, ¿quién es Dios? Moisés perdió todo lo que tenía por definir quién era. Y 40 años, escúcheme bien, 40 años sale Moisés. Fíjense, a los 40 años sale como parte de la familia real egipcia, y durante 40 años no tuvo respuesta de Dios. Dios, ¿dónde estás? No te veo. ¿Dónde está? Ese es el Dios de la vida. Sí, Señor, pero yo quiero conocerte. Aquí está. No, pero yo quiero, como estos hombres, yo quiero de eso. Te le revelaste. Yo quiero, Señor, tener ese encuentro contigo. 40 años.
sufriendo el precio de su decisión por haber matado a un egipcio. Escúcheme bien, iglesia, Dios no tiene prisa como quiere que las cosas sean permanentes en nosotros. Él no tarda. Mire, Dios llama a Moisés a los 80 años. A los 80 años, dirán por ahí, le llamaban el casi muerto. ¿En serio? A 80 años un proyecto de vida. No, pastor, ya se le pasó la vida. Bueno, para muchos sí. Ya tienes 30 y tienes 40, ya te quedaste. Bueno, pero para Dios, si estás en los planes de Dios, si sabes quién eres tú, que eres hijo de Dios, y conoces quién es Dios, su voluntad es perfecta y agradable. Dios fue el que se le reveló a Moisés. Pero mire lo que dice la palabra: durante 40 años, dice ahí en el 2:23, aconteció que después de muchos días murió, fíjese lo que dice ahí en Éxodo 2:23, murió el rey de Egipto. Y Moisés, de pertenecer a la realeza, ahora estaba apacentando ovejas. Y dice en Éxodo 3, por favor, 3:1, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba, lo llamó a Dios en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió, ¿qué le dijo? Heme aquí. ¿Quién encendió el fuego en la zarza? Dios. Ahora escúcheme bien, iglesia. Una zarza era normal que se prendiera por el calor. En el desierto es normal que las temperaturas estén altísimas. Entonces, ver una zarza encendida era algo común. Pero Dios lo había hecho. Dice la palabra que aquí la zarza estaba encendida. Dios no decidió si Moisés iba a caminar a ella. Moisés dijo: Chirión, ya se prendió ese cohete, pero sigue tronando. Está raro, ¿no? Como que no se consume. Voy a ver. Dios pone lo sobrenatural, pero la pregunta es: ¿vas a ir al milagro? ¿Vas a ir a lo imposible? Bueno, es que yo he escuchado que Dios ha hecho un milagro por aquí, por allá, en otras iglesias. Pero el Señor seguirá haciendo milagros hoy en el 2024. Y entonces cuando va, le dice: Señor, ¿quién eres? Bueno, dice Dios: vas a ir, le vas a decir: yo soy el que soy. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y entonces él regresa después de 80 años, pero con una mentalidad de libertador, porque él sabía quién era en Dios y qué estaba haciendo Dios en su vida. Tenía una convicción firme lo que tenía Moisés. Cuando regresa Moisés, no regresa como un simple pastor, regresa a enfrentar al imperio más poderoso de esa época. ¿Sí me está siguiendo? Es como si usted hoy se enfrentara y Claudia Sheinbaum, o te vuelves cristiana o te va a cargar el payaso. Con esa convicción. Pero no sabías quién eres. Si no sabes quién eres, mucho menos vas a saber quién es Dios. Y dice la palabra que entonces va y Dios le manda 3 señales. Dice: mira, vas a ir con tu vara, esa vara que en algún momento era para quitar las popós de las ovejas, ahora va a ser un instrumento. Aviéntala, se va a convertir en serpiente. Pero Señor, agárrala de la cola. ¿Cómo se agarran de las víboras? De la cola. Así. Para que le digas a Faraón que ya no va a tener poder sobre mi pueblo. La segunda señal: vas a meter tu mano en tu costado, y cuando la saques va a haber lepra, y dile a Faraón que si no deja libre a mi pueblo, les voy a mandar enfermedades. Y por último, la tercera señal: si no obedece, porque incluso hasta Dios dice: voy a endurecer su corazón, voy a hacer que ese río se convierta en sangre, va a haber muerte, porque nadie se mete con mi papi. ¿Sí me está siguiendo? Entonces Moy regresa con una mentalidad
consciente de quién era, de la identidad que tenía, escúcheme bien, renunció a todo lo que en algún momento se le había enseñado y dijo, no, hoy yo conozco a Dios, he vivido su presencia. Va, dice la palabra de Dios, que entonces le dice Faraón, necesito que me dé chance, se pone dura la cosa, total empieza a haber mortandad, Dios lo deja ir. Mire, le voy a resumir esta parte por el tiempo, y dice la palabra que entonces Moisés sale con el pueblo, y salen contentos todos, después de 400 años de esclavitud, pero dice la palabra que en ese momento van caminando, van contentos como Forrest Gump durante tanto tiempo, y se dan cuenta que llegan a la costa y se encuentran con el mar. Y escúcheme bien, nosotros dimos hoy una enseñanza en la mañana, donde les enseñamos la importancia de ¿qué? De la oración. Quiero que vaya conmigo allá a Éxodo, por favor. Perdóneme usted. Éxodo 14. Tú puedes tener una seguridad de quién eres en Dios. Tú puedes conocer a Dios, pero va a ser bien difícil que los demás te agarren la onda. Así que escúcheme bien, mire lo que dice ahí, Éxodo 14, 10. Ponga atención, porque aquí viene el segundo punto. ¿Quién es Dios? 10. Dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron ¿a quién? Mucha gente puede clamar a Jehová, pero si tú no sabes quién eres en Dios, no sabes cómo opera Dios, ni realmente cómo lo conoces como Padre, no va a pasar absolutamente nada. Muchas gracias, ya aquí tengo más pastillas ya. Y le dijeron a Moisés, fíjense lo que le dijo el pueblo, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho esto así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Te ha tocado oye, desde que vas con los cristianos, ahora nos va peor. Desde que eres cristiano, parece ser como que hoy la vecina hasta le caigo más gorda. Oye, Moisés, parece que nos sacaste de Egipto, ¿y dónde nos vas a enterrar? Como quiera, allá había panteón. Pero aquí en el desierto, miren nomás esa actitud. Clamaron a Dios, pero había incredulidad en sus corazones. Y dice la palabra, ¿no es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo déjanos servir a los egipcios en el 12? Porque mejor nos fuese servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Fíjese la mentalidad. Habían visto las señales, las plagas, y aún así tenían la mentalidad de esclavos. Y entonces dice, fíjese lo que dice ahí, 14. Jehová, respondió Moisés, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Moisés sabía lo que le había costado 80 años de no saber quién era y ni saber de quién era Dios. Le dijo, tranquilos, Dios va a pelear por nosotros. En el 15 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Llega un momento, escúcheme bien, que nosotros oramos, y escúcheme bien, hay tiempo de orar y hay tiempo de actuar. En ese momento no era tiempo de orar. Dios le dice, Moy, ya cállate. Señor, por favor, mira cómo... Moy, cállate. ¿Ya? ¿Actúa? Ve al frente. Es que mi marido... Ya, deja de orar. Tú, ve al frente, busca, dobla la rodilla. Pastor, ¿me estás diciendo que entonces ya no tengo que orar? No, sí ora. Pero el que conoce a Dios sabe cómo opera. Le dice, deja de orar y marcha. Pues no sabemos nadar. Y le dice en el 16, y tú alza tu vara y extiende tus manos sobre el mar y divídelo y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Qué fácil. Se topa frente al mar, Moy. Y los egipcios, los hebreos no saben pelear. Los hebreos durante 400 años lo único que saben ser es adobe, ladrillo. ¿Cómo nos dices que avancemos? Abre el mar. Ay, Señor, quiero hacerte una pequeña pregunta, Padre. ¿Cuándo fue la última vez que yo abrí el mar? ¿Sí me estás siguiendo?
Hoy Dios te está llamando a orar por gente enferma. Es que yo no sé cuándo fue la última vez que se levantó un paralítico. Eso no va a pasar mientras tú no creas que lo voy a hacer yo. ¿Sí me estás siguiendo? Es que es muy fácil. Sí, Dios le dijo. Sí, pero a ver si yo no recuerdo cuándo fue ni un río. Mientras déjame enseñar, aunque sea en la sopa, ¿no? Abrir la sopa, sí. Y después nos vamos con el río. No. Hay veces que Dios en el momento te va a decir, brother, ya me conoces quién soy. ¿Sabes quién eres? Actúa. Y no puedes titubear. Es que no me contesta el pastor. Ora. Dios ya te dio el poder. Y entonces dice la palabra de Dios que se pregunta, ¿qué hacemos? Y entonces dice la palabra que él extiende su vara y en ese momento las manos de Dios abren el mar. Y tonto Faraón pensando, pues ahí va de menso a seguirlos. Cuando Dios hizo esto, Dios volvió a hacer así, ¡pum!, se los chutó a todos. Faraón no sabía que lo que estaba pasando estaba en las manos de Dios. Hermano, cuando tú estás orando, si realmente confías en Dios, todo está en sus manos. Si estás confiando en Él. Y viene la última pregunta y la más difícil. Antes de que vayamos con la última. Moisés tenía que tener una relación directa con Dios. Relación directa. Iglesia, de tu relación hoy con Dios, esto el Espíritu Santo me lo daba en la semana, hoy depende la soberanía y la sobrevivencia de millones de personas. Por lo que tú y yo hoy oremos, van a depender la vida de mucha gente que está allá afuera. La oración del justo puede mucho. No tienes idea. Estamos dejando de orar. Y por dejar de orar, el enemigo está ganando terreno allá afuera. Tú no sabes, muchos de los que están aquí han sido oración. Román, todo el mundo conoce a Román. Román era mi mecánico. Era rudo. Con todo amor, Román. Yo lo agarraba a veces ahí en la guarapeta, cotorreando. Era cábula el Román. Dios lo tocó, él está aquí, está viviendo un milagro. Pero es la oración. Hubo alguien que estuvo orando en alguna nación, en algún lugar. Tu relación con Dios, ¿cómo está? Porque de esa oración va a depender la vida de mucha gente que está allá afuera. Tercera pregunta, última, con esta nos vamos. Ya te preguntaste, la primera dijimos, ¿quién soy? La segunda, ¿quién es Dios? Estamos viendo la serie, la palabra de una sola identidad. Y la tercera y la más difícil para muchos hijos de Dios. Pregúntate, ¿cómo es su reino? Bueno, porque yo sé cómo es la colonia Roma. Ayer iba con un hermano. Si hoy esta colonia se ve muy nice, pues es la Roma. Vete a Iztapalacra, ya sabes, ves carros sin llantas, sin volante, la Buenos Aires. ¿Ves un lugar donde hay muchos cohetes? Pues Tultepec. ¿No? Pero la tercera pregunta es, ¿cómo es su reino? Moisés había conocido en algún momento la ley o la parte de las promesas abrámicas. Pero escúcheme bien, iglesia, durante 400 años no se llevó la tradición judía, porque estaban en esclavitud. Mire, los judíos tienen algo peculiar. Hay mucha gente que se puede sentir judía porque se deja la barba, se deja sus cairelitos, empieza a todo. Pero un judío, siempre te vas a dar cuenta como varones entre judíos, porque están circuncidados. O sea, no tienen prepucio, porque es el pacto abrámico. Hoy sabemos que la circuncisión se suple bajo el bautismo, pero los judíos sabían que era una ley abrámica el que se tenían que circuncidar. La pregunta es, ¿cómo es su reino? Dice la palabra de Dios ahí justamente cuando divide el mar, Dios le dice, voy a estar contigo, ves que yo soy tartamudo, te voy a mandar a un vocero, va a ser tu hermano. Pero dice la palabra que Moisés había evitado
una situación que él desconocía. Escúcheme bien. Y aunque usted no lo crea, digan conmigo, hay pecados de omisión. ¿Cuáles son los pecados de omisión? Aquellos que no conoces, pero están en la palabra. El de tránsito te agarra sus documentos. Ay, sí, Poli, aquí va el de 500, ya en el nombre del Señor. Ah, sí, gracias, Padre. No conoces el reglamento. No conoces tus derechos. Y por eso te estás haciendo parte de la corrupción. Escúchame bien, yo voy a terminar con eso. Esto está tremendo. Éxodo, por favor, 4. (18) Con esto voy a concluir, pero ponga mucha atención porque esta es la parte chida. Éxodo 4:18 dice así: así se fue Moisés y volviendo a su suegro Yetro le dijo: suegro, me tengo que ir a cumplir el propósito al Dios que me... Tengo una identidad y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Yetro dijo a Moisés: ve en paz. Y dijo también Jehová a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuran tu muerte. Ahí quiero ponerle pausa. Iglesia, si en algún momento el enemigo quiere sacar pecados del pasado o culparte del pasado, aún, escúcheme bien, aún a los condenadores, Dios va a hacer que se mueran. Nadie te va a condenar por los pecados del pasado. Pastor, es que, la culpa, es que siento que, Dios ya te perdonó. Y escúcheme bien, y dice la palabra, esto aparte me impacta. Entonces Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto y tomó su vara. Y mire lo que dice ahí en el 24. Y aconteció que Moisés, yendo en el camino, se quedó en una posada y Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. A ver, pastor, ¿Dios es bipolar? ¿Qué le pasa a Dios? Dios manda a Moisés y Moisés agarra su vara, agarra a su esposa y agarra a su hijo, y en eso se meten ahí en un hotel, se quedan en un lugar y Moisés le da COVID. Dios le sale al encuentro y se va a morir. Pero espérame, pero Dios le dio promesas. ¿Qué pasó aquí? Y dice la palabra entonces en el 25, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo ¿de qué? De sangre. ¿Sabe qué hizo Moisés? Se obedeció a Dios, sabía quién era él como hijo, sabía quién era Dios, pero no sabía cómo operaba su reino. Y el reino de Dios, escúcheme bien, hermano, el reino de Dios opera por pactos. El pacto de sangre. Por eso los santeros hacen muchos pactos. Los pactos. Y entonces dice la palabra que Moisés había evitado con su hijo identificarse como un hebreo, porque al tener a su hijo circuncidado era un pacto con Dios, no solamente con él sino con su hijo, porque Moisés no lo circuncidó. Ahora escúcheme bien, en la ley abrámica se circuncida a un niño al 8º día. El niño nace el 8º día, pum, se le corta el prepucio. Bien, si tú haces caso omiso, los egipcios también se circuncidan, pero ellos se circuncidan en la pubertad. O sea que el chamaco a los 10, 12 años, aún por la parte egipcia, tenía que haber sido circuncidado. Los madianitas eran una cultura que también se circuncidaban, pero se circuncidaban cuando se iban a casar. Recuerde que Moisés tomó a su esposa madianita. Lógicamente una de dos: o Moisés no estaba circuncidado, que lo más probable es que sí estuviera circuncidado al 8º día, porque quedaron los papás 3 meses con él, pero el que no circuncidó fue su hijo. Porque muchas veces, iglesia, como padres decimos: Señor, sí, háblame a mí, pero con mi hijo no trates. No, dale chance. O sea, ya sabes que mi vieja se pone bien loca. Bueno, yo quiero que usted entienda algo. De ahí se hace una ley del yugo desigual. Jóvenes que son solteros, ese es el punto.
Cuando tú te casas con alguien que no tiene identidad como hijo, que no conoce a Dios y que no conoce su reino, van a haber broncas. Si entre matrimonios cristianos hay broncas, ahora imagínate en yugo desigual. Oye, amor, es que tengo que a mi hijo, córtate tú las intenciones del corazón. ¿Qué le vas a cortar a mi niño? Que no, mamá, ya mi papá. La madianita era demasiado indulgente, o sea, era complaciente y le exigía muy poco al niño. ¿Por qué? Porque pues, sabía que el Moy era, pues lo conoció como pastor, dijo, pues el viejo aguanta, pues a mí lo que quieras conmigo, pero con mi bebé no te metas. Esta madianita le daba como ciertos gustos al niño y la omisión es pecado. La omisión es falta por haber dejado de hacer algo que es necesario o conveniente. Yo nada más anótelo ahí, no lo voy a leer. Mateo 25, 41 al 46. De cierto os digo que cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Señor, ¿cuándo nos pediste ayuda? El hermano no tenía para comer. Pero nunca te vimos. Bueno, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Por cuanto no apoyaste a ellos, te va a cargar el payaso. Es que yo no sabía. Y por último, Santiago 4:17. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sabes lo que tienes que hacer? Lo hablábamos ahorita en la oración. Sabes que tienes que perdonar. Sabes que tienes que orar por los enfermos. Sabes que tienes que venir a la iglesia los domingos. Y aún al que lo sabe y no lo hace, ¿qué crees? Por omisión es pecado. Moisés se pasó por alto el pacto abrámico. Dijo, está bien, si no lo quieres circuncidar, yo no quiero tener broncas con mi vieja, vámonos. Antes de que cumplas mi llamado y establezcas mi reino en el pueblo de Israel, me circuncidas al chamaco. Ah, no, yo no. Ah, pues te va a cargar el payaso. Y entonces dice la palabra que la mujer muy sarcástica le corta el pellejo ahí y se lo avienta a los pies de Moisés. Ahí está, soy una esposa tuya de sangre, ahí como reprochándole. Teológicamente dicen que Moisés le dijo a la mujer y le dijo, ¿sabes qué? Regrésate porque si no, no me vas a dar chance. Por eso dice más adelante la palabra que entonces Moisés toma una mujer cusita. Porque Moisés sabía que su primer matrimonio había fracasado. Viene el segundo, viene el tercero y cuarto. ¿Por qué yo no nací para amar? Nadie nació para mí. ¿Por qué no estás haciendo las cosas, sonso, conforme a la palabra de Dios? ¿Conoces su reino? ¿Conoces todo lo de aquí, de motos y de carros? ¿Y cuánto está la tonelada de varilla? 18,000. ¿Y cuánto está ahorita el chayote en 120? Ya bajó, está en 30. ¿Conoces todo lo del mundo? Pero ¿conoces el reino de Dios? ¿Cómo opera? ¿Cómo se establece? Porque quizá pasó con Moisés lo mismo que pasó con Saúl, con la casa de sangre, y lo mismo estaba pasando acá. No conocía cómo operaba su reino. Entonces dice la palabra que Dios quería matar a Moi. Y entonces dice la palabra que la mujer lo circuncida, le avienta el prepucio, el pellejo, ahí le dice, ¿sabes qué? Ahí está tú, lo que tanto me estabas fregando. Y entonces se recupera Moy y pues, va para adelante. Pónganse de pie, iglesia, pueden pasar los chavos de alabanza. No me le cortes ahí. Hoy tenemos una sola identidad, hermanos. Una identidad tienes, eres hijo de Dios. Que eso no se te olvide, pase lo que pase, seas licenciado, abogado, doctor, arquitecto, taxista, taquero, lo que sea, nunca se te olvide que eres hijo de Dios. Segunda, tú tienes que preguntarte, Padre, ¿quién soy? Hay una doble identidad, dice la palabra, yo lo tengo marcado ahí, no lo busque, nada más si quiera anótelo. Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Rehusó. Oye, Moisés, es que vas a perder la herencia, vas a perder lana, vas a perder la familia. Dice, no me importa. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Escúcheme bien. Moisés había entendido el reino de Dios. Dijo, no me importa.
No me importa si no tengo casa propia, no me importa si tengo que rentar, no me importa si en mi casa no tengo agua, no me importa si nada más me tengo que ir a bañar a Montesur. No me importa. Me importa que el reino de Dios se establezca en mi vida. No me importa ser maltratado con el pueblo de Dios. Aún prefiero cancelar los deleites del gozo del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Iglesia, su mirada como hijo de Dios tiene que ir en el galardón. Hoy todos los que están en los Juegos Olímpicos tienen puesto la mirada sobre una cosa. Ellos, el que va a correr, el que va a nadar, no dice, pues a ver si queda en el 10º, a ver si queda en el 20. Bueno, pues ya mínimo si saco la de bronce. No, tiene la mirada puesta oro, voy por oro, yo voy por oro. Si aquel que va a competir dice, pues plata, ya perdió, ya ni plata ni bronce. Dice la palabra, tienes que tener puesta la mirada en el galardón. Padre, Señor, si yo muero hoy, ¿realmente estaré en tu reino? Dice el Señor, claro, si has establecido mi reino aquí, lo vas a tener allá. Lo que atas aquí, lo vas a desatar allá. Señor, vengo a desatar mis bienes, mis cuentas bancarias. Dice, no, pues aquí no hay cuentas bancarias. Mi herencia, no, pues tampoco. Señor, lo que guardé abajo del colchón, no, pues se perdió, se lo llevó el basurero. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo, dice la palabra, por la fe tuvo la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Yo no veo a Dios, pero sé que soy hijo de Dios. Yo no veo a Dios, pero sé que Dios es mi Padre. Yo no veo a Dios, pero sé que su reino está en mi corazón. Y yo lo creo, Padre. Yo voy a seguir firme, no me importa. Hermanos, en YouTube, Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana.